Bernardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, un placer estar en tu espacio. Igualmente, Bernardo. Bernardo dice, se cierra un ciclo, el ciclo de Lorenzo Córdoba, entran nuevos consejeros, hay varias expectativas. Una, dices tú, que hay la posibilidad de que se cierre esa patológica relación, que se distienda, que se suavice esa patológica relación que Lorenzo Córdoba estableció con el presidente López Obrador y la 4T. ¿Cuál es el saldo que ves tú del paso de Lorenzo Córdoba por la presidencia del Consejo General del INE y sobre todo de esta etapa final en la cual pareciera, desde mi punto de vista, haberse convertido en un jugador más en la cancha, pateando o jugando hacia un lado, que un árbitro verdaderamente cuidadoso de su función? ¿Cuál es ese saldo, Bernardo? Mira, yo creo que Lorenzo deja al INE en medio de una enorme incertidumbre. Es una incertidumbre política, pero también una incertidumbre jurídica. El plan B, por todo lo que se diga, está ahí, está latente y es un plan que alterno, que busca achicar, reducir costos, tener una administración absolutamente distinta de cómo se había llevado. Para mí me llama mucho la atención los discursos finales. Mientras Lorenzo seguía con esa lógica de la ciudadela acosada, de este castillo de la pureza electoral agredido por Andrés Manuel López Obrador en la Cuarta Transformación, llamaba a las huestes del INE a seguir defendiendo con bravura, a enfrentar jurídicamente el tema del Plan B, etcétera. Guadalupe Tadei, de manera, yo diría hasta elegante, plantea, regresemos a los orígenes del instituto. ¿Y cuáles son los orígenes del instituto? Organizar elecciones, punto. Y esto marca mucho una enorme diferencia entre el humor, el estado de ánimo con el que deja Lorenzo Córdoba al pie de guerra, al pie de lucha, con tambores, digamos, bélicos, cuando la nueva presidenta entra con una sensibilidad totalmente distinta y es, vayamos a los orígenes del instituto, que es sencillamente organizar elecciones. Y ahí yo coincido contigo, digamos, contrasta esta actitud de polarización y de actoraje político que asumieron tanto Ciro como el propio Murayama. Entonces, ahí de entrada hay una enorme diferencia entre los dos, mi querido Julio. Bernardo, una de las de los alegatos o del discurso político más generalizado en esta etapa del fragor guerrero de Murayama y de Lorenzo Córdoba, pues era el pintarnos una especie de paraíso. Yo recuerdo que había alguna publicación, si no me equivoco, de los Testigos de Jehová, que decían algo así como de paraíso perdido, paraíso recobrado. O sea, nos dicen, hemos perdido el paraíso electoral, éramos un paraíso electoral, estábamos en el momento culminante de una democracia, lo construido por todos, y ahora está por perderse y tenemos que luchar para recuperarlo. Pero de verdad estábamos en una especie de paraíso electoral, Bernardo. No, nada más falso que eso. Y en el artículo planteo que la memoria es corta y que remontémonos al 2017, donde pues los errores de aquel INE pues fueron numerosos. Uno de ellos pues fue precisamente la laxitud con la cual el INE manejó los rebases de tope de campaña de Enrique Peña Nieto. Recordarás el tema Monex, recordarás las tarjetas Soriana, estos recursos subterráneos que hasta después empezaron a visualizarse. Ahí los consejeros fueron omisos y fueron muy criticados. Fueron muy criticados su papel en el proceso electoral de Coahuila y especialmente en el Estado de México en 2017. Igualmente fueron muy laxos frente al terrorismo electoral, frente a los rebases de tope de campaña de Alfredo del Mazo, frente a las
digamos, irregularidades con que el YEM-OPLE, Estado de México, se manejó, el PREP, en fin. Y fue muy criticado en ese momento. Fueron criticados que un grupo de intelectuales encabezados por Emilio Álvarez y Casa, entonces, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Cuauhtémoc Cárdenas y otros más, pedían la renuncia y solicitaban que entraran perfiles ciudadanos para dar certeza a un instituto que estaba a la deriva. Y ahí mismo Lorenzo Córdoba en un foro planteó que aquellos que querían minar las estructuras electorales, los que estaban haciendo es abrir las puertas para que ingresara el autoritarismo, una especie de aquellos críticos del INE, son una especie de golpistas de la democracia. En fin, a veces uno olvida todas estas cuestiones, pero Lorenzo ha sido el consejero que más años ha durado en la vida del IFE y del INE, 11 años. 9 como presidente y 3 como consejero. Llega el 15 de diciembre de 2011 apoyado por el PRD, pero también apoyado por el PRI. Y esto va a ser un distintivo de un personaje que se antojaba pues muy interesante. Yo compartí varios foros de análisis con él y me parecía un intelectual abierto, crítico, sobre todo defensor de la democracia. Él acuñó varios términos que fueron interesantes, como la colonización de los institutos electorales, y mira en lo que fue yendo a parar. Yo creo que en el caso de Lorenzo Córdoba, uno de los grandes fallas graves, y mira, te lo dice alguien que ha pasado por estructura electoral, un pecado capital para ser más explícito, es haberse convertido en un contrapeso político ante la debilidad de la oposición, debilidad intelectual, debilidad propositiva. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba asumen un liderazgo político que contrarresta las políticas del presidente López Obrador. Ahora, no podemos obviar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene su cuota de responsabilidad en esta relación patológica entre estos personajes del INE y la Cuarta Transformación. Fue constante, fue hiriente, tuvo muchas descalificaciones y esto evidentemente envileció. Pero probablemente todo esto tiene origen en la indisciplina que mostró el INE al no sujetarse a la política de austeridad. Esto es bajarse los sueldos. Se ampararon, tuvieron una serie de disputas y tuvieron disputas ante uno de las grandes promesas que tuvo el presidente López Obrador, con lo cual esta relación se fue agudizando. Y mira, yo tengo una contabilidad de manejo del lenguaje. Recordarás que en marzo del año pasado hubo las conversaciones entre Alito Moreno y Córdoba vía WhatsApp. Fueron como 3 o 4 sesiones de conversación que fue dado a conocer por Laida Sansores el 23 de marzo del 2022. Y yo hice un recuento en términos lingüísticos. 14 veces se dieron las gracias a Alito Moreno y Lorenzo Córdoba. 14 veces se enviaron abrazos. 13 veces se agradecieron apoyos mutuos. 10 veces se insinuaron citas, encuentros próximos, reuniones para poder seguir dirimiendo estos temas. Hay una relación casi conyugal en términos políticos entre Alito Moreno y, siguiendo solamente el lenguaje, y Lorenzo Córdoba, con lo cual muestra este sesgo que en los últimos años fue dando Lorenzo Córdoba. Y bueno, y el papel que jugó en toda esta cuestión del caso Zafiro en Chihuahua, en donde Lorenzo Córdoba exime de una multa millonaria de más de 500 millones de pesos al PRI por estos manejos subterráneos que tuvo el PRI y el manejo de los dineros de Duarte en Chihuahua. Entonces son elementos que nos muestran que este árbitro
se fue polarizando y se fue yendo hacia la oposición y pierde o perdió uno de los rasgos más importantes que representa ser consejero al irse del otro lado. Me recuerda mucho, yo sé que te gusta el fútbol, el primero de abril hubo un partido de fútbol entre León Sí. y el árbitro ahí le sacó la tarjeta a un jugador de León Ujú. y estaba rodeado y le dio una patada entre las piernas al futbolista que cayó fulminado. Sí. ¿Sabes cuándo este árbitro va a volver a tomar el silbato? Va a pasar mucho tiempo. Es decir, faltó a una regla de oro que es la imparcialidad. Se fue en contra de uno de ellos. No quiero decir que Andrés Manuel fue una sedita y una línea muy, muy delicada. No, fue también un guerrero. Pero el árbitro no puede entrar a ese terreno en esos términos de francamente aliarse en la oposición. Bernardo, y sin embargo, hoy pareciera que Lorenzo Córdoba es un personaje fundamental en todo el proceso de protesta social, de la marea rosa, de los grupos coaligados para tratar de evitar la continuidad de Morena y la 4T. Yo ayer decía un poco que pareciera Lorenzo Córdoba el complemento o acaso con intenciones de sustituir la figura organizativa de Claudio X González, porque pareciera que Lorenzo Córdoba quiere jugar políticamente en la cancha electoral, no como candidato, porque legalmente no tuviera las posibilidades, pero sí impulsando, participando, apoyando, como presuntamente lo quiere hacer también o lo ha estado haciendo el propio Claudio X González, y con un agregado en el caso de Córdoba, su regreso a la UNAM, donde el año que entra habrá elección de rector en circunstancias siempre complicadas, siempre complicado es el proceso electoral en la UNAM. ¿Crees tú que hacia allá va Lorenzo Córdoba, hacia tratar de constituirse en una figura política activa de la oposición? No, de hecho ya lo es, Uh-huh. Julio. Sus últimos 8 meses como presidente del YEM tuvo la actitud de este árbitro de fútbol Fernández de golpear y aguantar Uh-huh. los golpes por parte tanto del presidente como de la Cuarta T. Pero también eh, refleja, Julio, la debilidad de la oposición que no tiene liderazgos reales, contundentes, que no ha construido personajes políticamente carismáticos que reflejen o representen una alternativa. Entonces, yo no sé cómo interpretar este regreso político, pero el hecho de entrar a Latinus, pues es un mensaje político de una opción que confirma la actuación de los últimos meses del árbitro electoral, pero que al mismo tiempo lo que hace es lo proyecta. Y sí, yo coincido que puede estar ahí una postura política que si bien no puede competir por cargos públicos, por cuestiones de ley, pero sí puede entrar en una fase de apoyo o de conducir, es decir, y además es una persona joven. Sin embargo, este tránsito último dibuja muy bien una enorme irresponsabilidad que asumió. Es decir, él no debió haberse partidarizado, él no debió haber caído en el juego que ante el vacío de la oposición se convirtiera en un actor político de primer nivel. Y, y también lo del INE, esta marea rosa, yo diría más que el INE, es el pretexto por lo cual un gran sector de la oposición usó, convirtiendo al INE en una ciudad amurallada, en una ciudadela acosada, en una defensa, pero también en un reproche, en un replanteo hacia la cuarta transformación y hacia Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Vamos a ver qué va a pasar en el INE, porque en el INE también están pasando cosas. Para Sí, empezar, hay una nueva correlación totalmente distinta. claro.
hay una distensión frente al gobierno y a los, incluso a los partidos políticos. Y es posible estar viendo un INE pues mucho más plural de lo que se tenía anteriormente. Sí. Y eso también es una señal que podría bajar la presión o los decibeles cuando quieran volver a utilizar el INE. Y una paradoja, los opositores, panistas, etcétera, que planteaban que el INE no se debería tocar, ahora con estos nuevos consejeros que los están impugnando en términos de demandas legales, ahora resulta que el INE sí se toca, porque Sí. van a perseguir a cada uno de los consejeros y van a ver cuáles son las determinaciones que van a tomar. Entonces, pues yo creo que está muy interesante cómo se están planteando las cosas, y yo sí creo que este fin de ciclo de Lorenzo Córdoba está implicando la emergencia de un nuevo INE mucho más plural, mucho más acorde a lo que es la realidad de plural, compleja, etcétera, dinámica de la sociedad mexicana. Veamos a ver cómo se comporta. Pues sí, Bernardo, gracias por este análisis que nos permite visualizar las opciones que hay tanto en el INE como las personales de Lorenzo Córdoba, lo que viene en la elección de noviembre de este año de la rectoría de la UNAM. Iremos viendo todo esto. Bernardo, te quiero pedir disculpas adelantadas porque pues quedamos de hablar sobre asuntos electorales, pero en el chat está volcada las preguntas que dicen, pregúntale que nos diga qué onda con lo del Dalai Lama y el famoso escándalo que se ha armado respecto al beso a un niño y las palabras del Dalai Lama hablando de chupar la lengua. ¿Qué hay sobre eso? Disculpa que aproveche el viaje, Bernardo, pero no te puedo dejar ir limpiecito, Bernardo. No, es una verdadera vergüenza lo que está pasando, y sobre todo con una de las figuras espirituales más respetadas en el planeta, como es el Dalai Lama. Hay que recordar que el budismo es una sensibilidad religiosa y es muy laica además, porque no necesariamente es una religión como tal, es una religión muy, digamos, científica, en cierto, muy laica, muy secular, esa es la palabra. Me parece que este episodio que ha pasado es un episodio muy lamentable porque la gran figura del Dalai Lama, que hay que recordar que el Dalai Lama no solamente es una representación, digamos, religiosa del más alto nivel en el budismo, sino también el budismo es teocrático, es una alta representación política. Está en una gran confrontación con China, pero no podemos contentarnos con decir que fue un error, y que este error se va a subsanar con disculpas y sentimientos profundos de arrepentimiento. No, lo que está planteando es esta relación que tienen gran parte de las religiones, sobre todo aquellas religiones que practican el celibato, frente al tema de la sexualidad. Es decir, vemos que pasa lo mismo en el universo católico, cristiano, o en aquellas donde se exige no solamente el celibato como tal, sino la absoluta abstención sexual. Y este episodio muestra que al más alto nivel del budismo, del Dalai Lama, un personaje tan respetado en el mundo occidental, de una percepción religiosa que ha crecido como pocas en el planeta en los últimos 20, 30 años, entre en esta lógica, si bien no de pederastia, pero sí de rastros de abuso sexual, es decir, de la manipulación, de la inocencia de un infante en términos de vínculos afectuosos, afectivos y de incluso de formas de seducción infantil. Entonces, lamentable, muy Sí. lamentable lo que pasó, y creo que va a tener consecuencias que no solamente van a ser subsanadas con un arrepentimiento o una disculpa. Va a ser mucho más profundo el tema. ¿Consecuencias geopolíticas también, Bernardo Por Barranco? supuesto, porque le da armas a sus grandes opositores, sobre todo China,
que tiene un diferendo político, geopolítico con el Dalai Lama, su propia situación en la zona oriental, el apoyo que recibe de India y de otros estados, evidentemente que sí puede tener repercusiones. Pero vamos a ver cómo lo manejan, vamos a ver hasta dónde pueden llegar, pero es un hecho que es un golpe muy duro, no solamente a la autoridad del Dalai Lama, sino también al budismo, que ha sido una de las sensibilidades religiosas que en Occidente y sobre todo en las clases medias altas ha crecido como pocas religiones. ¿Un Dalai Lama puede renunciar, Bernardo, o solo deja el cargo hasta su muerte? No, de hecho, él ha dejado su cargo y ha permitido que otros vayan asumiendo responsabilidades de tipo administrativo, de tipo georreligioso, etcétera. Pero indudablemente que él sigue siendo la autoridad moral. Por eso es que este incidente es un incidente verdaderamente trágico para el budismo y muy probablemente también va a ser flanco de muchos ataques por parte de los opositores al Dalai Lama. Bernardo, pues disculpa esta tentación de pedirte tu opinión sobre este tema, pero era voz exigente aquí en el chat, aprovechar la oportunidad de pedirte esta opinión. Son, Bernardo, son los estigmas, mi estimado. A son mí los hasta, pues claro, a mí hasta hace poco, pues era yo Bernardo Barranco, Mister Religiones. Y ahora esta cuestión de las elecciones, etcétera, me permite mostrar que no solo de Dios vive el hombre, o sea, hay otros elementos que son también atrayentes como esta parte política. No, te agradezco mucho tu espacio. al contrario, Bernardo, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que siga. Hasta pronto, Bernardo. Hasta muy pronto.